Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Arantxa Herrán, soy la redactora jefe de Bytic Media. Gracias una vez más por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde Bytic, la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a todos los que nos estáis siguiendo a seguir informados a través de nuestra página web www.bytic.es y a que os deis de alta en nuestra comunidad si es que todavía no lo habéis hecho. Déjame que voy a compartir pantalla, un momentito. Vale, perfecto. Pues como decía, hoy tenemos un interesante encuentro que hemos titulado Proteger los datos del paciente en el entorno sanitario en las administraciones públicas y que contaba con el patrocinio de Imprivata. Muchas gracias a Imprivata por patrocinar el encuentro. Pues bien, si la seguridad y la protección de los datos es siempre una de las prioridades de cualquier empresa y también de cualquier administración pública, lo es todavía mucho más en un entorno hospitalario, puesto que cuenta con datos muy críticos de los pacientes, de los ciudadanos. Los hospitales públicos tienen la obligación de proteger los datos de los pacientes más que nunca, sobre todo, bueno, sabemos que últimamente han estado mucho en las noticias por algún ataque ransomware y sobre todo porque también los entornos sanitarios se han convertido, como estamos viendo, en un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes. Los trabajadores del entorno sanitario necesitan, por tanto, tener un acceso seguro a las aplicaciones que necesitan para atender a sus pacientes, mientras que los hospitales deben proteger los datos de amenazas internas, externas y de terceros. Gestionar y controlar la identidad digital es la única forma de mantener seguros los datos y las aplicaciones, al tiempo que se garantiza un acceso rápido y adecuado de los médicos y del resto del personal sanitario, optimizando los flujos del trabajo de todo el personal de los hospitales. Para conocer cómo se puede establecer una estrategia de seguridad y de acceso a los datos en los entornos sanitarios, Bytic ha organizado este encuentro en el que contará con la participación de expertos del sector y de Imprivata y en el que se mostrará cuál es la situación actual del sector hospitalario en este sentido. Para ello contaremos... Uy, creo que se ha ido la pantalla. Esperar un momentito que os voy a presentar. Vale. Esto es... Vale, ahí estamos. Bueno, como decía, para ello en este encuentro vamos a contar con diferentes expertos, entre ellos está Mariano Gutiérrez Coello, que es el CEO en el Consorcio Sanitari del Alt Penedès y Garraf. Mariano, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También contamos con Ignacio Pérez, que es CISO de Aragonesa Servicios Telemáticos. Ignacio, gracias por estar hoy con nosotros también. Gracias a vosotros. También está Víctor Pineiro, que es el Customer Support Engineer de Imprivata. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Y también Adrián Prieto, que es Cyber Security Consultant and Data Analyst de Volutio. Adrián, gracias. Muchas gracias. Y hoy contamos con Carlos Canitrot, que es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Muchísimas gracias a los 5 por estar con nosotros hoy aquí. Como sabéis, el encuentro tendrá más o menos una duración aproximada, bueno, pues de 1 hora, hora y cuarto más o menos. Y bueno, comenzaremos un poco bueno, pues, con una presentación. Tendremos 2 bloques, ¿no? El primero de ellos son slots libres en los que cada uno de vosotros tendréis, bueno, pues en torno a 3-5 minutos para presentaros, ¿no? Y luego el segundo bloque, que es una mesa de debate en base a una serie de preguntas que tenemos preparadas. También podremos acabar el bloque del debate, pues, bueno, con las preguntas que puedan surgir a los espectadores que hoy nos están viendo. Una vez dicho esto, me gustaría dejar el protagonismo ya a los expertos y comenzaremos con Carlos Canitrot, que es director de consultoría de adjudicaciones TIC, quien nos va a mostrar una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias Arantxa. Buenos días a todos. Gracias a los ponentes y gracias a Imprivata por patrocinar el evento y a Evolutio por apoyar como partner. Bueno, voy a haceros una radiografía, un poco daros una visión de cómo están las inversiones bueno, en el entorno sanitario, ¿no? en el sector público. Bueno, a mí me gusta empezar el evento. ¿Veis la presentación, verdad? Vale. Me gusta empezar el evento con, bueno, pues dando unos datos un poco para poner en situación, ¿no? Y la verdad que el último informe de DESI es muy positivo para España porque, bueno, nos posiciona en el 5º lugar. Hemos subido al 5º lugar entre los países europeos con mejores servicios públicos digitales, muy por encima de la media europea. Hemos obtenido una puntuación de 83 puntos frente a 67 puntos de la media europea. Además, España es pionera en nuevos servicios para cubrir necesidades de las personas y de hecho, cuentas en el Plan España Digital
2025-2026, integra la digitalización de las administraciones públicas con un plan concreto, que es el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, específico para este tema, que además va a cubrir todos los ámbitos: justicia, políticas sociales, empleo y, por supuesto, el ámbito sanitario, en el que una de las principales medidas es el refuerzo del Sistema Nacional de Salud. Refuerzo que se va a realizar o se va a focalizar en las siguientes medidas: en facilitar el desarrollo de servicios digitales inteligentes, en asegurar una información sanitaria compatible. Eso tiene que ver con la interoperabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. También en facilitar la analítica de datos. Aquí también tendrá que ver la inteligencia artificial y todo lo que ello conlleva. Y también en desarrollar nuevos servicios digitales con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la identificación digital como uno de los puntos claves. En esto ahora seguramente, bueno, pues Imprivata y Evolutio nos pueda ilustrar y nos pueda dar mucho más conocimiento de ese tema. ¿Pero qué se está invirtiendo en ciberseguridad en concreto, o en seguridad de la información? Bueno, las inversiones en 2022 han sido espectaculares. Hemos superado los 6.400 millones de euros en tecnología de la información y la comunicación, con un incremento superior al 14% respecto de 2021. Y en seguridad de la información, pues la verdad que la inversión se ha multiplicado por más de 2,5 puntos, o sea, por dos veces y medio, vamos. Casi un 150% más que respecto a 2021, pasando de 94 millones a más de 227, suponiendo aproximadamente un 4% de la inversión total. El desglose por bueno, la evolución en estos últimos 4 años, pues vemos que ha pasado de 52 millones en el año 2019 a más de 227 en el último ejercicio, ¿no? Eso pues, se ha multiplicado casi por 5 esa inversión inicial. Y el desglose por tipología de producto, aproximadamente, bueno, pues la parte de servicios, de servicios gestionados de seguridad, pues es la tipología que más ha aumentado, posicionándose casi en un 52%. En segunda posición está el software, todo el software relativo, software de seguridad, software de identidad, de gestión de identidades, etcétera, en torno al 28%. Y la parte bueno, pues más reducida es todo el componente hardware. Me gusta también terminar bueno, pues, dando algunos ejemplos de implantaciones y cito dos. En Osakidecha, la contratación de plataforma para la gestión de identidades del personal sociosanitario, adjudicado a sistemas informáticos abiertos por 650.000 euros. Y luego el servicio en la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, el servicio de apoyo y mantenimiento de la plataforma de gestión de identidades de usuarios, adjudicado a IT Group por 170.000 euros. Y nada más, os dejo paso del control y nada más, cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. Gracias. Perfecto, gracias Carlos siempre por tus aportaciones y por darnos una visión de cómo están los datos en este sentido. Si queréis, por ejemplo, podemos empezar ahora con Mariano Gutiérrez Coello, que es el CEO en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès y Garraf. Mariano, cuéntanos cuando quieras. Bueno, soy el director de sistemas, ¿no?, de un consorcio sanitario público aquí en Cataluña, que sabéis que estamos un poco, ¿no?, en las noticias últimamente, ¿no?, en el entorno sanitario, ¿no?, por algunos incidentes bastante graves, bastante mediáticos. Seguramente soy de la mesa el que menos sabe, ¿no?, en el entorno de ciberseguridad, ¿no? Viendo el resto de ponentes, sí que podría aportar a lo mejor un poco la visión más del sector sanitario, ¿no?, de los retos y las oportunidades que no se nos presentan. Claramente para nosotros el contexto que presentaba Carlos es una oportunidad de que la ciberseguridad se ponga ahora sí, ¿no?, por fin en la agenda, ¿no?, y en la escala de prioridades donde le corresponde, ¿no?, y donde debería haber estado hace años, ¿no?, para, como bien avanzabas, Arantxa, proteger, ¿no?, de manera adecuada los datos de los ciudadanos y sobre todo los datos sensibles, ¿vale? Entonces, no me había preparado ninguna presentación, o sea, entiendo que no sé si el resto, todos tenéis presentación. Sí que tenía algunas líneas relacionadas con
con lo que serían las preguntas y la mesa de debate, pero si queréis lo dejamos para, ¿no? para después, ¿no? Simplemente explicaros quiénes somos, un consorcio que gestiona 3 hospitales, dispositivos de atención primaria también, ¿no? Otros centros de atención sanitaria, y el reto es considerable. Entonces, hace unos años ya lanzamos una estrategia, ¿vale? O sea, no de ahora, ¿vale? Y ahora un poco lo que estamos viviendo, al menos en nuestra comunidad, ¿no? Que es un sistema complejo, ¿no? De cómo se organizan los proveedores de atención sanitaria, es realmente trabajar de manera conjunta, ¿no? Y que la administración, ¿no? Lidere, ¿vale? Una estrategia y un modelo de ciberseguridad común para toda la sanidad pública, ¿vale? O sea, con lo cual los incidentes recientes, ¿no? que seguramente estaréis al tanto, nos ayudan, ¿no? y acelerar el proceso que ya estamos trabajando más lentamente, ¿no? Con los recursos que apuntamos, y que, como comentaba Carlos, la inversión está creciendo, y necesitamos el paraguas, ¿no? En este caso de la administración, pues para ponernos al día en lo que sería el nivel de protección, ¿vale? Entonces, si queréis, dejamos para la mesa de debate temas más específicos de cómo estamos gestionando, ¿no? Internamente, pues la estrategia, ¿no? Las principales dificultades que tenemos en el entorno sanitario, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Sin dar muchos detalles, pero puedo avanzar alguna pincelada. Y luego los retos principales, y sobre todo si la nube, ¿no? Pues se plantea como una oportunidad o no, y todo lo que sería la gestión del legacy, que ya os avanzo, que es muy importante en los hospitales todavía, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias, Mariano. Siempre tu visión va a ser muy importante y muy relevante, y bueno, quitarte un poco, si quieres, esa percha de que eres el menos experto. Quizá la menos experto en tema de ciberseguridad soy yo, pero siempre es un gusto aprender de todos vosotros. Doy paso ahora también a Víctor Pineiro, que es el Customer Support Engineer de Imprivata. Víctor, cuéntanos. Bueno, simplemente aclarar que Víctor Piñeiro es para mis compañeros de Reino Unido e Inglaterra. En realidad soy Víctor Manuel Piñeiro Torres, de España, y soy ahora el Solutions Engineer, o el técnico de soluciones de Imprivata para España y Portugal. Mucha gente todavía no conoce Imprivata porque apenas nos estamos introduciendo en el mercado español, pero es una empresa que ya tiene más de 20 años no es una startup. Está muy presente, por ejemplo, en el mercado americano, como en Reino Unido o en Holanda, donde tenemos más del 80%, incluso 90% de los hospitales que utilizan nuestras soluciones en esos aspectos, en esos ámbitos, y bueno, más de 2.500 hospitales a nivel global que utilizan nuestras soluciones para el control de acceso y la gestión de identidades. Voy a compartir un poquito lo que hacemos. Un segundo. Y si lo consigo. Voy a ver si una pantalla para atrás. Lo que estamos aquí viendo es una autenticación mediante tarjetas de proximidad, y lo que hacemos es proveemos un acceso rápido a lo que son los equipos que tienen en este momento los centros de salud, porque nosotros estamos muy enfocados en lo que es en el aspecto de la sanidad. Casi el 90% de nuestros clientes son del aspecto de la sanidad, y damos acceso muy rápido a lo que son con inicio de sesión único también dentro de lo que son las aplicaciones, los gestores médicos electrónicos, el historial clínico de los pacientes, para que el personal sanitario pueda acceder a él. Y tenemos esto también integrado en dispositivos gestores de movilidad y hasta dispositivos médicos electrónicos, que vamos a ver a continuación. También aquí estamos protegiendo el acceso de los dispositivos móviles,
Y después, eso, dispositivos ya médicos como armarios dispensadores médicos, carros dispensadores. Y esto es un poquito a lo que nos dedicamos principalmente. Era para clarificar. Y bueno, tenemos en este momento estamos aterrizando en España con partners como Microsoft, Evolutio, aquí presentes con nosotros, o Cerner. Y ya tenemos también integraciones con muchísimos proveedores que son ampliamente conocidos y están muy implementados en el aspecto de la salud, como Citrix, VMware y Microsoft también tenemos. Y en los aspectos médicos, pues a lo mejor Epic, Cerner, Dedalus, que son gestores médicos de historiales clínicos, con los que ya tenemos integraciones automáticas para que sean para la optimización de flujos de trabajo, que sean más fluidos. Bueno, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti por contarnos un poco a qué os dedicáis y presentarnos Imprivata. Quería darle la palabra ahora a Ignacio Pérez, que es CISO de Aragonesa Servicios Telemáticos. Ignacio. No sé si está, porque está con la pantalla apagada. Bueno, si queréis vamos pasando por Adrián Prieto, que es el Cybersecurity Consultant and Data Analyst de Evolution, que como bien os decía, Víctor es partner también de Imprivata. Víctor, cuéntanos. Sí. Digo, Adrián, perdón. Muchas gracias por invitarme al webinar, invitarnos a Evolutio y a Imprivata por patrocinarnos y contar con nosotros como integrador. Yo soy Adrián Prieto, hago las funciones de Security Consultant dentro del equipo de preventa de ciberseguridad, y lo que hacemos en preventa de seguridad básicamente es hacer hojas de ruta de ciberseguridad y propuestas de preventa en base a todas las soluciones de ciberseguridad que ofrecemos desde Evolutio. Evolutio, si no lo sabe la gente, venimos de un bagaje ya de más de 20 años en el sector. Somos la antigua BT España. Llevamos como Evolutio desde 2020 y ofrecemos servicios tanto de ciberseguridad como de cloud, contact center y digital experience. Y dentro del ámbito de la ciberseguridad ofrecemos tanto servicios gestionados de ciberseguridad, amparándonos en varios fabricantes. Intentamos ser muy agnósticos en fabricante, y cuando hacemos estos planes de ciberseguridad para los clientes pretendemos ser lo más agnósticos, basarnos mucho en los IDC, en Gartner, Forrester, para luego recomendar hojas de ruta. Entonces, la idea es hacer un ecosistema de ciberseguridad para que el cliente pueda afrontar los retos que vengan de cara al exterior, ciberatacantes, etc. Y esto es todo. O sea, muchas gracias y seguimos. Perfecto, gracias a ti por contarnos qué es Evolutio, de dónde viene y a qué se dedica. Yo no sé si Ignacio está disponible para hacernos su pequeña presentación. Ignacio Pérez, que es el CISO de Aragonesa Servicios Telemáticos, cuando quieras. Mil perdones porque hay cosas del directo. Lo primero, una pequeña presentación de Aragonesa Servicios Telemáticos. Aragonesa Servicios Telemáticos es el medio propio que tiene el Gobierno de Aragón para gestionar todos sus activos TIC. Vendría a ser, por resumirlo muy mucho, el Departamento de Informática del Gobierno de Aragón. Entonces, entre otras cosas, llevamos unos 124 centros de salud y una docena de hospitales bajo nuestro cargo, ¿no? Dentro de Aragonesa Servicios Telemáticos, yo soy el responsable de seguridad y el máximo responsable del CERT de la comunidad autónoma. Entonces, bajo nuestro paraguas, no gestionamos directamente los activos hospitalarios, hacemos una mezcla con los compañeros de informática del salud. Hay algunos activos que sí gestionan directamente ST, como es la electrónica de red, algunos de los servidores, y hay otros que son más propios del entorno sanitario que gestionan directamente la informática, ¿no? Entonces, Mariano, no eres para nada el poco experto, sino el mayor experto aquí en la mesa en el entorno concreto del salud, ¿no? Porque para mí es uno de mis entornos a proteger. Antes hablaba Mariano, ¿no? Al principio, sin entrar en el debate del entorno legacy o del entorno.
No, para mí todos los activos esenciales que decía Majerit son dos, ¿no? Los servicios y la información. Y ambas cosas son las que tienes que buscarte la vida de alguna manera para ir dando y protegiendo ese tipo de activos esenciales, de darles resiliencia frente a un entorno que es realmente agresivo. En situaciones como las que estamos viviendo, siempre se achaca la falta de las medidas de protección de la entidad, como si realmente los culpables de que sufrieran un ataque son las propias entidades hospitalarias, ¿no? Cuando realmente son las víctimas. Eso no quita la responsabilidad que tenemos desde la administración pública de dotar de esas medidas de seguridad dentro de las medidas razonables, dentro del margen de riesgo y de las medidas económicas que uno puede disponer, porque al fin y al cabo esto, Carlos lo comentaba un poco al principio, ¿no? Va de dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Y de tiempo. ¿Cómo invertir ese dinero? ¿No? Si con las deadlines todo el mundo sabemos que la administración pública, para ser muy pulcros con la gestión económica, tenemos una serie de hándicaps o elementos que nos condicionan ese funcionamiento. Entonces, la parte hospitalaria es una parte muy, muy interesante que tiene mucho que ver con un entorno industrial. Al fin y al cabo, a diferencia de otros modelos de negocio más basados en datos, en un elemento simplemente de servidores, aquí igual a veces la información y sobre todo los servicios parten de elementos con características muy específicas, ¿no? muy IoT sanitario, ¿no? Con sus propios protocolos, con sus propias necesidades, en un mundo que además para facilitar la vida tanto a los pacientes como a los médicos, cada vez lo queremos tener más conectado porque nos facilita y nos da una información muy potencial, pero claro, esa exposición también nos hace vulnerables. Entonces, por no enrollarme más antes de que empecemos con el debate. Pues mira, te voy a dar paso a ti para empezar el debate, precisamente permitiéndote que nos cuentes un poco cómo es esa estrategia, ¿no? Cómo estáis gestionando la estrategia de protección de datos en el Gobierno de Aragón. Nuestra principal medida es una cintita del pilar que tenemos puesta en los CPDs, ¿vale? Esa es a lo que confiamos. Y a partir de ahí, pues sobre todo con análisis de riesgos, con muchas capas. Hay el Esquema Nacional de Seguridad, una de las grandes directrices es seguridad por capas y esto nos lo tenemos que creer. No vale una única medida, no hay un elemento salvador, entendiendo que la seguridad es un proceso y que por lo tanto continuamente hay que estar buscando nuevas entradas, adaptándote al contexto, al tipo de ataques que te están haciendo una inteligencia de amenazas y diciendo, oh, pues mira, ahora se está usando más este tipo de técnicas, este otro, y sobre todo preveyendo que algún día todas tus medidas van a fallar. O sea, un día de calma para nosotros es pensar en el desastre y un día de desastre es pensar con calma, ¿no? Es decir, al final tú vas reduciendo tu superficie de exposición, el tiempo o la ventana en que un atacante puede atacarte, pero es inevitable que si un ordenador está conectado es vulnerable, más tarde, más temprano, ¿no? O sea, si a mí me dejaran, yo cogería toda la máquina hospitalaria, le cortaré los cables de red, la metería en un cajón y sería feliz. Pero como lamentablemente eso no lo podemos hacer, vas poniendo muchas barreras, pero también te vas preparando, como yo le llamo la estrategia del arca de Noé, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando te llegue y te tumben todo, ¿no? En esta temporada que tanto se había hablado del Hospital de Barcelona, a mí lo que más me llamó la atención es la rápida recuperación de la mayor parte de sus servicios, ¿vale? O sea, es que se pone en medida un poco esa sensación de que somos al final pues un desastre, y no. Es que una recuperación de días, hay muchas empresas que pondrían su mano en el fuego con un modelo de negocio tan complicado como es un hospital. Completamente de acuerdo, Mariano. Yo no sé si en vuestro caso también seguís un modelo de gestión de los datos parecido a lo que ha contado Ignacio, o si seguís otro tipo de estrategias. Yo, es que me ha hecho spoiler, ¿eh? Ignacio tenía algunas cosas apuntadas y parece que me voy a repetir. Pero si os parece, antes de entrar en las dificultades principales que os quería comentar, ¿no? A la hora de proteger los datos, y que seguramente repetiría algunas cosas que decía Ignacio, antes, en cuanto a la estrategia, ¿no? que tenemos, más allá de la Virgen del Pilar, que decía Ignacio, en nuestro caso, ¿no? Y parece también, ¿no?, una obviedad, ¿no? Hace años que lo primero que tuvimos que hacer, porque no era el ADN de los hospitales, la ciberseguridad, ¿vale? Sí, la protección de la información, todo el tema de privacidad y confidencialidad sí que lo teníamos más
integrado, pero hasta hace pocos años no teníamos integrado el tema de la ciberseguridad por defecto, ¿no? Y desde el origen, ¿vale? Y es lo que estamos en ello, como dice Ignacio, integrándolo como un proceso, ¿no? Un proceso más y el ciclo de mejora continua. Entonces, lo que hicimos ya hace unos años era incluso identificar el marco normativo, un marco de referencia, ¿vale? Os lo digo que a lo mejor ahora parece muy evidente, pero hace unos años todavía estamos dándole vueltas a algunos. Nosotros somos una organización, ¿no?, pública, pero todavía le estábamos dando vueltas, ¿no? Y si las ISO, si un modelo propio en sanidad, si el ES, no sé qué. Bueno, nosotros no es que decidimos porque nos aplica por ley, pero nuestro marco normativo de referencia, ¿no?, es el Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual a partir de aquí nos ha servido, ¿no?, en los últimos años, pues como soporte para mejorar el modelo de gobernanza, ¿no? Identificar sobre todo los roles, ¿no?, y aclarar, ¿no?, o confirmar responsabilidades, segregación de funciones. Parece una obviedad, pero en el entorno sanitario, no sé, Ignacio, su experiencia en Aragón, pero la figura, por ejemplo, del CISO en un hospital hasta hace poco es que no existía, ¿no? Ahora, hostia, pues comenzamos a tener CISOs en hospitales, pero hasta ahora no existía, ¿no? Más allá de todas las capacidades, ¿no?, que también nos ofrece el Departamento de Informática, ¿no?, aquí en Cataluña, en la Generalitat, que se llama CEPITI, pues también tiene, ¿no?, Centro de reacción y respuesta, ¿no?, como CER en el entorno sanitario, etcétera, ¿no? Pero la figura del responsable y de la persona que lidera y que impulsa la estrategia de seguridad en los hospitales, hasta hace poco no existía. Nosotros contamos con un CISO, ¿no?, con lo cual ya me gustaría que la próxima, ¿no?, fuera él el que estuviera aquí en lugar de estar yo, ¿vale? Y luego y lo que decía un poco Ignacio, que también lo tenía anotado, integrar la seguridad en la cadena de valor desde el proceso de contratación, ¿no?, del proceso de compra, desde el desarrollo de la aplicación, etcétera, ¿vale? No entrarnos al final o mirar de proteger algo que ya está funcionando, ¿no?, sino tener capacidad, y estamos en ello, mejorando en esa parte, ¿no?, y concienciar, que no me gusta decir concienciar, pero sensibilizar, ¿no?, a la organización, sobre todo a las capas altas de la organización, en que la seguridad tiene que estar en el inicio, ¿no?, y no al fin. Todo, y que también nos preparamos, como dice Ignacio, y ahora todavía más, ¿no?, asumiendo que nos puede pasar, ¿no?, y que puede llegar el desastre, ¿no?, y con lo cual, cómo nos vamos a recuperar o cuán de rápido nos vamos a recuperar y cómo vamos a poder asegurar, ¿no?, que esa capacidad de resiliencia, ¿no?, de recuperación, ¿no?, y de protección de la información y de los activos, ¿vale? Y tengo algunas cosas más, pero si os parece, para no alargarme, ¿no?, y que no sea un monólogo, ¿no?, dejo a los compañeros y luego sigo, ¿vale? Gracias, Mariano. Como os decía un poco al principio, sentiros libres un poco de intervenir cuando queráis, cuando lo consideréis oportuno. Hablaba Ignacio, por ejemplo, bueno, pues eso, de cómo se han ido añadiendo diferentes capas, ¿no?, de seguridad y de protección de los datos y de capas de acceso a esos datos, ¿no? Entonces, quería preguntarle a Víctor un poco cómo se puede garantizar un acceso rápido a los datos, pues bueno, teniendo en cuenta pues, que cada vez se van poniendo cada vez como más capas o más trabas, ¿no? Muchas gracias. Sí, lo que nosotros estamos viendo es que es eso, cada vez sí hay que poner más, sobre todo en el aspecto sanitario, se están poniendo más capas, como estaba indicando Ignacio, y que para el personal sanitario, que es un personal que es muy, muy vocacional, ¿no?, que lo que quiere dedicarse es a su profesión, parece que nosotros somos como una medida que estamos en el medio, estás añadiendo seguridad. Y lo que estamos viendo es que lo que tenemos que hacer en este momento es que ellos puedan implementar seguridad, pero al mismo tiempo facilitar su trabajo y su labor, que es a lo que van allí. Y lo que se le está pidiendo es eso, contraseñas muy complejas, antes eran de 8 caracteres, que tenemos que recordar que el personal sanitario no está muchas veces en una estación de trabajo constantemente. Es gente que está trabajando, está viendo a un paciente y
unos minutos más tarde está en otra habitación diferente, trabajando en otro equipo, viendo a otro paciente, y cada vez que ese personal sanitario tiene que moverse, tiene que identificarse de nuevo en cada una de esas estaciones de trabajo. Entonces, eso sí que esas capas extras de seguridad que comentaba antes Ignacio, sí que pueden ser un problema para esa gente que requiere esa movilidad constante con muchísima más seguridad añadida, que se le están pidiendo ahora 2 factores de autenticación, como nos piden en la regulación del ENS, y eso lo que podemos hacer aquí es implementar flujos de trabajo autenticación rápida, basados, pues, por ejemplo, en las autenticaciones con las tarjetas de proximidad que los centros ya tienen y con un PIN, que es lo que nos estamos acostumbrando a día de hoy a pagar, que antes había que poner la tarjeta o pagar con efectivo. Lo que estamos haciendo, lo que Imprivata hace es como una migración de pagar con efectivo, donde hay que das un billete de 20 euros y después te tiene que dar un cambio, una vuelta, que estás esperando ahí a que el cajero te pueda dar la vuelta, a tocar con una tarjeta que pongas un PIN en caso que sea necesario, algunas veces ni siquiera eso, porque ya lo has puesto recientemente y que puedas acceder a lo que ya necesites para poder trabajar. Y eso es la manera en la que nosotros intentamos agilizar eso. Después, gestión automática de roles, gestión automática de las identidades del personal sanitario basado en los roles, para que no haya errores humanos a la hora de asignar permisos, control de acceso y bueno, tenemos muchas otras opciones también en el aspecto de la administración de los permisos privilegiados o incluso que una vez que ese acceso ha sido delegado a un usuario en particular, que la supervisión constante por medidas de inteligencia artificial que revisen que esos controles de acceso se respetan correctamente, que no acceden a datos que no deberían estar accediendo una vez que se le ha accedido ese acceso en particular. Se comentaba también en este debate bueno, que la figura un poco a lo mejor del CISO antes no existía en los hospitales y que poco a poco se va integrando. Adrián, quería preguntarte, ¿no? El hecho de que ahora mismo el sector sanitario, bueno, pues sea un objetivo claro y prioritario de los ciberdelincuentes, ¿en qué está afectando a los departamentos TIC de este sector? Sí, al final, ahora mismo lo hemos visto recientemente, como decía Mariano, ha habido un ciberataque dentro de uno de los hospitales y al final ha cambiado un poco el paradigma. Yo creo que desde la pandemia se pudo ver que esto había cambiado y que se puso foco en el ámbito sanitario y al final también la guerra de Ucrania yo creo que ha venido a reforzar un poco el lanzar ataques de forma masiva y contra los sectores que más críticos parezcan. En este caso, el sector sanitario es uno de los sectores más críticos. Entonces, lo importante al final, lo que viene a ser es que el sector salud le dé importancia a la ciberseguridad, que es como se está viendo esta evolución y al final la figura del CISO viene a decir que simplemente poniendo este tipo de figuras ya estás buscando pues una implementación del NS, una implementación o un cumplimiento del GDPR que ya se estaba haciendo, pero más enfocado a la ciberseguridad. Y al final lo que se pretende es mejorar la postura de ciberseguridad, protegiendo los datos, la infraestructura y también con las licitaciones públicas que están saliendo ahora mismo. Al final lo que vemos es que esto no está quedando en el trastero, vamos. Se está invirtiendo, como bien decía además Carlos, en mejorar esta ciberseguridad y ya no es cosa de unos pocos, sino que se están viendo implicados todos los sectores de tanto sanitario como de otras administraciones públicas. Entonces, al final es evolucionar la cadena de la ciberseguridad y requerir todo tipo de soluciones, desde proteger al usuario final
con las soluciones, como comentaba Víctor, soluciones que no solo permitan ser ágiles en realizar los trabajos, sino a su vez dar un aporte de ciberseguridad extra, como hace la solución de Imprivata. Desde este punto hasta proteger todo lo que es la cadena de la identidad. Al final estamos viendo que muchos de los ataques vienen por una elevación de privilegios de las identidades que se roban, se hace una elevación de estos privilegios y ya tiene acceso a los sistemas. Y esto es lo que hay que cuidar. Al final, con la figura del CISO se está potenciando este tema. Han salido temas, Víctor hablaba pues un poco eso de que los usuarios al final en el sector sanitario están moviéndose, ¿no? No están muchas veces siempre en su mismo sitio porque tienen que ir a trasladar pacientes, ir a ver a pacientes y tratarlos, ¿no? Y que cuentan con diferentes dispositivos. Mariano también hablaba un poco del legacy, del cloud. Quería preguntarle a Mariano o a Ignacio cuáles, según vosotros, ¿no?, las mayores dificultades que encontráis a la hora de proteger los datos en el sector sanitario. Bueno, pues por romper un poco el hielo, como le veo a Mariano un poco más lejos, me he aprovechado. Bueno, pues aquí en el fondo ya ha salido, ¿no? Antes hablaba Víctor con mucha sorna de que el personal sanitario es muy vocacional, eso sí que es verdad. Lo que quería decir con ello, y de forma muy elegante, es que son como el vuelo del gavilán encima del teclado, ¿no? O sea, tú vas ahí a la consulta del médico y sí que es verdad que hay algunos que tienen ciertas destrezas técnicas en el uso de las herramientas TIC, pero no han sido seleccionados por ese conocimiento, han sido seleccionados por otro tipo de conocimiento. Eso hace que tengas una dificultad adicional en la parte de los usuarios a la hora de poner medidas. Hablabais de contraseñas. Yo estoy convencido que varios centros de salud tendrán mi fotografía y lanzarán dardos cuando empecé a hablarles, ¿no?, de entropía de contraseñas y por qué había que elevarla o había que poner doble factor de autenticación en ciertos accesos, etcétera, ¿no? Y claro, tú vas poniendo ciertas medidas, pero es que el modelo de negocio también te condiciona. Y vuelvo un poco a lo que decía Víctor. Claro, yo estaba haciendo una serie de medidas y de repente me cogen los del 061 y me dicen, mira, todo esto me parece genial. Pero ahora estás en un hospital, en una ambulancia, ¿sabes? Y tenemos el tío, se te está muriendo. ¿Qué vas a ponerle con? Entonces, tienes que poner medidas compensatorias que se adecúen al contexto en el que estás. Yo no puedo pedir que cada vez que está alguien en una ambulancia meta una contraseña de una longitud, no sé qué, porque no es viable, porque el tío se le muere. Pero claro, al mismo tiempo tengo que poner alguna medida para proteger esa credencial o ese acceso, ¿vale? A veces lo haces pues si tienes recursos económicos, con soluciones avanzadas y demás, y si no, lo haces con mucha imaginación y tirando pues de mecanismos que te faciliten esas capas, ¿no? Entonces, y el otro elemento que lo habéis marcado muy bien, ¿no?, es un poco esa parte del entorno legacy, ¿no? O sea, si hablamos que la seguridad viene determinada por las soluciones, como decía Adrián, pero también por los procesos y las personas, ¿no? En todo ese triángulo resulta que el entorno legacy te condiciona muchas veces las soluciones. Y hay elementos que no hay forma de protegerlo, y esto es así. Y resulta que un TAC que te vale millones de euros tiene un sistema operativo obsoleto porque su ciclo de vida es mucho más largo que un PC de sobremesa, que resulta que no lo puedes actualizar como si fuera un PC de sobremesa porque el fabricante o no te da la actualización o te cuesta una cantidad ingente de dinero y el hospital consiguió dinero para poner el TAC o para si se ha roto, pero no para actualizarlo. Que es que esto va un poco en esas barreras, ¿no? Entonces, había un viejo paradigma que te decía, actualiza y segmenta, ¿no? O sea, haz que las comunicaciones sean lo más controladas posible, el entorno cada vez más pequeño. Hablabais antes de elevación de privilegios, toda la cadena de ataque, ¿no? De la ciberkill, ¿no? De cómo se te va en movimientos horizontales, adquisición de nuevas credenciales. Entonces, tienes que ir rompiendo en elementos más pequeños. ¿Cuál es el problema en un hospital? Que es muy complejo. Entonces, hacer esas unidades pequeñas que tú necesitas y que se adecúen al negocio es muy complicado. Es que un hospital en muchas ocasiones tiene nuevos activos que alguien ha conectado a la red y la propia gente informática no lo sabe. Porque ha sido un departamento y de repente te han puesto una maquinaria hospitalaria en un segmento de red que no corresponde porque tienen el cable. Y ya está. Y de repente lo tienes que descubrir y tienes que decir, uy, ¿esto qué hace aquí? Y si esto se compromete, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, visto desde fuera, algo como un entorno hospitalario es algo homogéneo, es algo sencillo. Realmente es uno de los modelos de negocio más complicados. Concienciar que la seguridad va por defecto no significa solamente que los informáticos tengan que saber que es por defecto. Tienen que saber que el que va a comprar un nuevo dispositivo antes tiene que preguntar dónde tiene que ir.
y cómo se va a proteger. Y tienes que tener tiempo de gente para pensar esa respuesta, porque igual no tienes el tipo de gente para atenderte y va encolado en el diseño. Entonces, con estos miembros hay que hacer esa cesta. Y a veces tienes tecnologías pues, para descubrimiento de nuevos activos, para endurecimiento desde fuera, para proteger las credenciales, para gestionar pues, ciertas actualizaciones. Y otras veces lo que tienes que hacer es algo tan viejo y tan usable como se hacía en el entorno privado de la industria, que era pues, el maravilloso backup de la maquinaria en periodos. Pero claro, para eso tienes que tener un momento en que la maquinaria no esté en uso. Hola, buenas. Es que te tengo que parar porque vamos a hacer el backup. Porque es verdad que el dato es tanto el dato del paciente que, por cierto, antes que hablabais también, creo que decía Mariano, ¿no? Del marco normativo. Nosotros en ASET, como somos un poco más sadomaso, además de estar en el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, también tenemos la ISO 27001. Nos hemos metido en el comité de la UNE porque como hay normas que no te terminan de cuadrar, pues oye, hay que modificarlas, ¿no? El marco normativo es muy importante y las auditorías son fundamentales, pero es que las auditorías llegan más tarde, más temprano, ¿no? Ahora Europa tiene una nueva receta electrónica y ojo, amigo, que lo primero que vienen son los auditores. ¿Dónde vas a poner mi receta electrónica y cómo lo vas a proteger? Y ahí te ves y tienes que explicar qué medidas de protección has puesto a una aplicación que tiene unos datos muy sensibles y cuya disponibilidad es fundamental, ¿no? Y hay otros elementos que el dato es importante, pero el dato es más estático. Pues una maquinaria que hace una función, pero que en caso de un ransomware, pues la tienes que volver a recuperar en tiempo y forma. No puedes estar volviendo a pedir al fabricante que te traiga. Entonces son... No sé, Mariano, aquí córtame porque esto va... La verdad es que has descrito muy bien parte de, ¿no? O sea, tenemos muchos frentes, ¿no? En los hospitales, pero has descrito muy bien algunos de los que más nos preocupan porque son más difíciles de afrontar y de mitigar los riesgos, ¿no? O sea, los ciclos de vida, ¿no? Del equipamiento, ¿no? De electromedicina y derivados no se asemejan, ¿no? Con lo que sería el entorno informático que da soporte. Y la verdad es que a mí también me dan ganas a veces, que no lo puedo hacer, lo que decías de desconectar. Dices, bueno, pues si el fabricante no me permite actualizar este tal, no sé qué, desconecto. Y la verdad es que no lo puedes hacer. Entonces, como no lo puedes hacer, las medidas compensatorias que decías, pues me obligan, ¿no? Además de trabajar mejor en el origen, ¿no? Las obligaciones y tal, que estamos en ello, pues medidas compensatorias a nivel del backup que decías, de la segmentación y aislar, ¿no? Estos entornos más críticos que no podemos actualizar de la manera que podríamos. Y luego también explicas muy bien que desde fuera, ¿no? Está claro que tenemos que mejorar, ¿no? La robustez de las contraseñas, aplicar el doble factor. Todo esto es muy fácil de explicar y lo hacemos, pues para accesos remotos, etcétera. Pero cuando entras dentro del hospital, esto es la jungla, ¿eh? O sea, aquí está. Entonces buscamos el equilibrio y también la complicidad de los profesionales, ¿no? Evidentemente de las capas, ¿no? Pero de que también colaboren, ¿no? O colaboremos o trabajemos juntos en la protección de la información con el equilibrio en cuanto, evidentemente siempre está el riesgo de la vida de los pacientes ¿no? y qué ponemos primero, ¿vale? Pero contamos con yo creo que está mejorando también y no solo las sensibilidades profesionales, el recambio generacional y tal, yo creo que nos ayuda, el contexto personal de los propios profesionales, ¿no? Que también, ¿no? O sea, intentamos trasladarles también como mejora, como mecanismos de formación y de sensibilización, pues todo aquello que ya a lo mejor aplican o deberían aplicar en su entorno personal, pues para proteger sus cuentas, etcétera, pues es lo mismo, ¿no? Para el entorno profesional. Entonces, también quería aprovechar, ¿no? Para un poco explicar lo de la complejidad del entorno hospitalario y poner en valor esos procesos de recuperación que decías, Ignacio, que desde fuera pueden parecer, ¿no? Dramáticos, porque han estado días, ¿no? Trabajando en papel, y es verdad, o sea, es verdad que nosotros ya estamos preparados, ¿no? Para unas horas o algunos días, en el caso de que se diera el de esto, pues volver al neolítico que decimos, pero todo y así se recuperan en un tiempo que los que no conocemos pues es relativamente rápido todo el impacto que evidentemente tiene, pero es que hay empresas que directamente fuera de lo que es el entorno sanitario, que es complejo y cuenta de tal, hay empresas que no sobreviven a ese tipo de tal y directamente, Sí. o sea, mueren. Perdona, Mariano, que te interrumpa, pero es que lo has definido tal cual. Esto que decía Mariano del neolítico es lo que tiene que hacer un BCP, un plan de continuidad de negocio de toda la vida. Es que, joder, cuando alguien ve a Mariano y dice, hostia, están haciendo algo en papel. Perdona,
cuando hicimos un análisis de impacto al 112, resulta que sus tiempos de RTO y RPO en muchas ocasiones eran mucho más grandes que administración electrónica, cuando hacíamos el vía a la administración electrónica. Y tú dices, bueno, administración electrónica son procedimientos, son importantes, pero el 112 se me muere alguien. Pero es que resulta que al 112 le das un teléfono analógico, un boli y un papel y sabe hacer su trabajo. Es decir, ante un problema informático, un problema de comunicaciones, un problema TIC, teniendo toda la redundancia que tienen, porque efectivamente necesitan del GPS, para mejorar su trabajo, pero les das una libreta, un boli y un teléfono analógico y esta gente tiene sus procedimientos impresos y saben continuar con el trabajo. Y eso es razonable. Aunque no lo parezca, es razonable porque su modelo de negocio es lo que tienen que proteger. Ya los que no somos ese modelo de negocio nos preocupamos de los DRPs, ¿no? Del plan de contingencia, de recuperación de los servicios, para que no tengan que estar en esa situación de servicio degradado. Entonces, ya me disculpas, Mariano, porque además que me tenía que marchar y no quería perder la oportunidad de matizar que lo que está diciendo Mariano es muy, muy importante. Tú tienes que tener previsto cómo continuar tu negocio si los sistemas fallan. Y hay algunos negocios que literalmente no pueden. Administración electrónica sin infraestructura TIC no tiene sentido. O sea, los funcionarios que vayan a la máquina del café que van a hacer poco, con un par de charlas, pero claro, pero 061 no se puede permitir esto, el 112 no se puede permitir esto. El entorno hospitalario no se puede permitir el lujo de estar parado porque no tenga los servicios TIC. ¿Va a tener una afección? Sí, mucha y muy grande, pero va a continuar su actividad fundamental. O sea que... No, es muy importante explicar eso. O sea, el hospital no cesa en su actividad pese a que no haya acceso al sistema de información, ¿no? O sea, y es básico para la continuidad y tal, pero no podemos no dar asistencia, con lo cual ya tenemos previsto, ¿no? Y preparados, ¿no? Los mecanismos, ¿no? De recuperación, ¿no? Y de continuidad de la actividad para asegurar sobre todo la atención urgente, ¿no? Para poder, si es necesario, ¿no? Pues poner intervenciones no urgentes, etcétera. Y lo que estamos haciendo es con las direcciones de negocio, ¿no? Sobre todo las direcciones asistenciales, implicarnos y corresponsabilizarnos en ese proceso. O sea, trabajamos para que no pase, pero el día que pase, ¿cómo vamos a dar continuidad? Con lo cual tenemos preparados formularios en papel para, si hay que pedir, volver a pedir las analíticas en papel, ¿sabes? Y no queremos que pase, pero hay que estar preparado, como decía Ignacio, ¿vale? Para primero asegurar la continuidad, ¿vale? Y segundo, en paralelo, ¿no? Mejorar, ¿no? O acelerar el proceso de recuperación. Suena todo muy interesante porque además, bueno, estos ejemplos que ponéis un poco, pues bueno, ¿no? El que del SAMUR, ¿no? De cuando estás en una ambulancia y estás atendiendo a un paciente, al final eso también es un poco productividad, ¿no? Pero quería preguntarle también a Víctor si considera que, bueno, pues que las administraciones públicas en el sector sanitario cuentan más allá, ¿no? De estos ejemplos que se ha puesto de cómo seguir trabajando en un entorno de papel y seguir dando un servicio, ¿no? Si cuentan con medidas eficientes de acceso a los datos y que no perjudiquen, ¿no? a su productividad. Pues no estoy muy... Ok, perfecto. Lo que hace unas semanas estábamos en una feria de Madrid que se llama Inforsalud y allí lo que nos estaban diciendo es que el personal sanitario realmente lo que tiene que ir muchas veces a los equipos y algunas veces poner 3 veces su contraseña. Llegas a un equipo, pones tu contraseña, accedes, después para poder lanzar la aplicación de esos datos, tienes que volver a poner tu usuario y contraseña, lanzar un portal y una vez que lanzas la aplicación, volver a poner tu usuario y contraseña para acceder a esa información. Y eso se repite hasta que ese personal llega a hacerlo 60 o 70 veces al día, que es muchísimo. Entonces, lo que nos están diciendo es que no, que en este momento estas medidas, hay medidas que a lo mejor quieren implementar 2 factores de autenticación que son seguros, pero que al mismo tiempo, pues, no van, como estaba comentando antes, compañero, estaba diciendo que los CISOs lo explican, el personal a lo mejor lo entiende, lo ve bien, pero hasta que llegas y tienes que implementarlo dentro del hospital. Lo que hace poco fuimos dentro de uno de los hospitales de bastante renombre aquí en España y lo que estábamos viendo es que esas barreras que están en el medio, pues estaban
impidiendo el trabajo de los profesionales, y lo que ellos acaban haciendo es tener un montón de equipos completamente desbloqueados con un usuario genérico, lanzando las aplicaciones, manteniendo las aplicaciones accesibles constantemente abiertas sin protegerlas adecuadamente, porque para ellos poner la contraseña 3 veces es una barrera demasiado grande que no se pueden permitir estar haciendo constantemente cada vez que hablan con un paciente o con otro. Y a partir de ahí, pues eso, también tenemos implementar otras medidas para la gestión de identidades de los profesionales que permitan hacer esto correctamente, parece que ahora nos damos cuenta que esto lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien, que hasta ahora pues no se estaba haciendo, pero que ahora sí que nos damos cuenta que hay que hacerlo, que no es algo que pueda esperar y que podemos dejar en nuestra lista de cosas que hacer por mucho tiempo. Estamos hablando mucho, bueno, pues eso, de todas estas medidas, ¿no? Que se están, todas estas capas, ¿no? De todo lo que se está haciendo, bueno, pues para evitar sufrir un ciberataque. Quería preguntarle a Adrián, bueno, teniendo en cuenta que todos, ¿no? Sois conscientes de que en algún momento, antes o después, sufriremos un ciberataque, ¿cómo pueden solucionar las brechas de seguridad en los entornos públicos? Bueno, pues como dices, no estamos libres de sufrir un ciberataque. La pena en este sector, por desgracia, es que en la ciberseguridad no hay nada seguro. Al final siempre están ahí los ciberatacantes, siempre van a estar intentando conseguir, que al final lo que quieren es conseguir beneficio propio, dinero, y no van a parar. Entonces, no se puede hablar de una solución definitiva contra los ciberataques, pero sí que podemos decir estar lo mejor preparados posible y asumir un riesgo muy residual. Cuando decía Ignacio de que es verdad que hay que jugar con los presupuestos y saber hasta dónde puedo invertir en ciberseguridad teniendo el mínimo riesgo posible. Entonces ahí ya luego pues hay una lucha de cuánto invierto, cuánto riesgo asumo. Pero lo más importante al final es estar precavidos, preparados ante un ataque del exterior, y para ello es súper importante tener monitorizado todos los activos. En este caso la visibilidad es súper importante. Hay que contar con servicios de monitorización en 24/7, porque luego además el ciberatacante no descansa, no te van a venir a atacar en horario laboral a las 10 de la mañana, lo más seguro es que vengan un fin de semana en horario nocturno y te vayan a atacar. Entonces esa monitorización constante es muy importante. Y para ello, pues tener herramientas de SIEM para hacer esta monitorización y equipos de SOC con gente experta para reaccionar ante estos ciberataques y realizar estos bloqueos, pues es súper importante. También tener un compendio de herramientas de ciberseguridad que estén alimentando a este SIEM y que estos eventos se puedan correlar y puedan generar automatismos para reaccionar de forma automática ante los atacantes antes de que el ataque surta efecto. Y esto es lo que hay que hacer. Finalmente, lo que podemos hacer es estar lo mejor preparados y tener una visión monitorizando continuamente todos nuestros activos. Perfecto. Bueno, Ignacio nos ha tenido que dejar antes de que se acabara el webinar, así que Mariano, para lo bueno y para lo malo te has quedado solo ante el peligro. Ha salido el tema de, bueno, de los recientes ataques que ha habido en el Hospital Clínic de Barcelona. Me gustaría saber un poco si cree que su departamento tiene una correcta estrategia de recuperación de datos en caso de que se produzcan estos ciberataques, ¿no? Esta no me la había preparado. No, la verdad es que es complicado responder. O sea, al final, más que una correcta estrategia, es que es el proceso continuo, como decía Adrián, reforzar, ¿no? Todo lo que sea la estrategia de copias de seguridad, ¿vale? O sea, a lo mejor creíamos que la teníamos bien, pues ahora parece que no, o la estamos mejorando, o siempre hay un nivel adicional. El 3-2-1-1 ya no sé si es el 4-3-2-1, o sea, ya no sabemos hasta, ¿no? Luego todo lo que sería el proceso de recuperación
cómo es capaz de, ¿no? de identificar, diagnosticar, ¿no? Generar entornos limpios, poder restaurar los backups, asegurar que no están comprometidos y tal, que son procesos lentos, ¿vale? O sea, tenemos previstos los diferentes escenarios, ¿no? Y descritos. ¿Qué nos falta o qué tenemos que mejorar? Pues hacer estas simulaciones también, ¿vale? O sea, porque no es simplemente tener el procedimiento y el protocolo, ¿no? de actuación para el día que pase, sino ser capaz de simularlo, ¿vale? Y esto es complejo, ¿vale? En un entorno hospitalario es complejo, ¿vale? O sea, sí que hacemos otro tipo de simulaciones y pruebas controladas, pero el cero absoluto, pues la verdad es que cuesta de planificar y cuesta de reproducir. Yo sí, si os parece, tenía un par de notas antes de finalizar, ¿vale? Relacionado con temas que ha comentado ahora Adrián y con temas que comentaba Carlos al principio. Ha salido el tema de interoperabilidad, ¿vale? Que es un mantra y que siempre sale, pero es que es así. O sea, no es dentro del hospital solo que está todo conectado y que queremos conectarlo todo y entramos ya en los dispositivos y monitorización del paciente, etcétera, sino que entre propios centros de salud, entidades diferentes y tal, trabajamos en red también. O sea, con lo cual, imaginar el riesgo potencial que puede generar, ¿no? El propio ¿no? ataque, ¿no? afectación o parar de servicio en un centro en el que estamos todos conectados, ¿no? porque nos derivamos pacientes, etcétera. Entonces, por eso es importante, en la medida de lo posible, el abordar la ciberseguridad de manera global. O sea, puedes proteger un centro, pero si tenemos 70 hospitales en Cataluña que además estamos conectados, potencialmente uno de ellos pues, puede dar. Entonces, lo de la interoperabilidad, que está muy bien y que no deja de crecer, ¿no? para mejorar lo que sería, ¿no? la conectividad entre sistemas con dispositivos médicos, etcétera, pues aumenta lo que sería, lo que decía antes Ignacio, la superficie de exposición también, ¿vale? Y luego, otro tema relacionado con lo que decía ahora Adrián del SIEM, la monitorización y tal, que es muy importante. También lo tenía anotado respecto a lo que avanzaba Carlos al inicio de los porcentajes de inversiones en hardware, software, servicios y tal. No he entendido exactamente los porcentajes, pero quería dar mi visión, ¿no? Se invierte y se está invirtiendo, históricamente se ha invertido mucho en hardware, en el ámbito específico de ciberseguridad, se ha comenzado, ¿no? y está aumentando, ¿no? lo que sea la inversión en software, pero para nosotros es muy importante la parte de servicios y el disponer internamente y con partners de conocimiento y de gente especializada, ¿vale? O sea, no sirve de tener un SIEM si luego nadie se lo mira, no sirve de tener un SIEM si luego nadie es capaz de interpretar, ¿no? y de correlacionar eventos y de dar información útil que nos permita reaccionar, ¿no? a tiempo pues, para detectar, ¿no? posibles intrusos, comportamientos anómalos, etc. Entonces, quería poner en valor la parte esta de servicios, que en el entorno, y sabéis que en la administración pública internamente nos cuesta de fidelizar, ¿no? y de disponer, ¿no? de gente y de personal especializado, con lo cual, ¿no? pues tenemos que recurrir a partners y un poco priorizar, o lo que sería, ¿no? ir incrementando, ¿no? la parte de servicios especialistas realmente, ¿no? en el ámbito de seguridad, más allá de seguir comprando, ¿no? perdonad, cacharros o comprando softwares que luego pues no acaban de dar el retorno que se espera. Perfecto, pues nos acercamos ya a la hora de webinar. No quería terminar sin antes, bueno, pues haceros una pregunta a los tres, ¿no? Porque, bueno, pues arrancábamos este webinar poniendo sobre la mesa el hecho de que el sector sanitario es uno de los principales objetivos de los ciberataques en estos momentos. Ha salido también durante el debate el hecho de que, bueno, de que quizá, bueno, pues el personal sanitario pues igual eso no está formado, a veces sí tenemos algunas reticencias a la hora de utilizar la tecnología y de poner tantos parches y tantas capas de seguridad, pero que al mismo tiempo es un personal bueno, pues muy preparado para trabajar incluso cuando las soluciones TIC fallan por un ciberataque, ¿no? Entonces quería bueno, pues saber un poco si consideráis que pese a todo, ¿no? Pese a lo bueno y lo malo, el sector sanitario está bien preparado en materia de seguridad para hacer frente a estos retos. Yo si os lo permitís, una última cosa antes de marchar, que también tengo que salir. Igual que decía Ignacio al principio, ¿no? Cuando hay este tipo de incidentes graves, ¿no? Realmente el centro, ¿no? y el hospital en este caso, ¿no? es la víctima.
a mí tampoco me gusta, ¿no? Internamente, ¿no? Bueno, nosotros somos casi 2000 profesionales y siempre hablamos, ¿no? Del eslabón más débil, de no sé qué tal. A mí no me gusta demonizar tampoco que es que el usuario ha clicado, es que no sé qué. Digo, usted, evidentemente tenemos que mejorar, ¿no? La formación, concienciar, etcétera, ¿no? Entrenarlos, etcétera, y poner medidas compensatorias asumiendo que el riesgo existe. O sea, hacemos simulaciones periódicas de phishing y tal, y estamos contentos cuando han clicado solo 10 de 2000, ¿sabes? Digo, ya, pero es que con que clique uno. Entonces, también tenemos que asumir, o sea, que por mucho que dediquemos recursos, ¿no? a entrenar y a mejorar la percepción, ¿no? Y la postura de seguridad que decía Adrián, es que van a acabar clicando igualmente. Con lo cual, ¿qué hemos hecho, ¿no? Para pues, contener, ¿no? Pues ese ataque o ese robo de credenciales o esas credenciales comprometidas. Con lo cual, al final es asumir una corresponsabilidad conjunta, ¿no? Profesionales que evidentemente, ¿no? Necesitan, ¿no? Y trabajan con los sistemas de información, y luego los que tenemos responsabilidad, pues no solo invertir, sino ir añadiendo capas. Es que ha salido al principio, o sea, la estrategia multicapa, yo se la he explicado a todos los profesionales, o sea, directamente, ¿no? Desde la dirección, todos los jefes de servicio, y les pongo el gruyer y el multicapa y les explico, ¿no? Desde tal hasta aquí, todas las barreras que intentamos poner, y asumir que en algún caso, aunque sea un porcentaje muy pequeño, pues es posible, ¿no? Pues que el ciberatacante, en este caso tal, pues supere, ¿no? Todas esas capas y llegue al nivel que tal. Y por lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues para mejorar el tema de segmentación que decíamos, ¿no? De cuentas privilegiadas, etcétera. O sea, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y mejorando en el ciclo de procesos, ¿no? En el ciclo de mejora continua, pues todas estas estrategias de protección y sobre todo de contingencia, ¿no? De las medidas compensatorias, ¿no? Y perdona que yo también tengo que marchar, que me están esperando y me sabe mal. Pues nada, sin problema, pues si queréis lo dejamos aquí. Yo creo que, bueno, pues hemos cumplido suficientemente bien el objetivo que teníamos, que era conocer un poco cómo se puede establecer una estrategia de seguridad y de acceso a los datos en los entornos sanitarios. Así que, bueno, pues reiterar el agradecimiento desde aquí a que todos habéis participado y por todas vuestras aportaciones, y nos vemos seguro en otros webinars. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Adiós. Gracias.